Pues muy buenos días a todos. Todavía se están conectando a este momento para ir dando una introducción. Muy buenos días. Hoy estamos muy contentos de estar en este programa de nuestro blog con una edición especial en donde vamos a tratar dos temas muy relevantes, que es la transformación digital en el Poder Judicial Federal y la reanudación de labores. Y todo esto a partir de un acuerdo que fue publicado pues en días recientes por parte del Consejo de la Judicatura General. Y hoy realmente tenemos la fortuna de contar con dos invitados muy especiales. El primero es Diego Galeana Jiménez y Juan Pablo Gómez Fierro. Ellos dos, pues como ustedes saben, prestan sus servicios en el Poder Judicial, conocen toda la forma en que elaboran y se desarrollan los órganos jurisdiccionales. ¿Y quién mejor que ellos para platicarnos de qué viene este acuerdo, qué podemos esperar? Tanto los servidores públicos del Poder Judicial, en juzgados, en tribunales, incluso dentro del Consejo de la Judicatura Federal, pero también los abogados practicantes, quienes todos en un conjunto nos estamos viendo a partir de este acuerdo, pues una nueva realidad, una e-justicia. Este es como el primer gran bloque después de la pandemia que busca pues establecer un nuevo sistema de justicia en nuestro país, ¿no? Y voy a presentar a Diego y a Juan Pablo brevemente para que podamos entrar al tema que nos ocupa. Diego Galeana, él es abogado por la Universidad del Valle de México en San Luis Potosí, tiene una maestría en Derecho en la Universidad Autónoma de dicho estado y tuvo algunos estudios de posgrado en el Centro de Estudios de Actualización en Derecho en Querétaro. Diego es especialista en justicia constitucional por la Universidad de Castilla en Toledo, España. Diego ha sido profesor de diversas asignaturas en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por ejemplo, el juicio de amparo, el procedimiento del amparo, entre otros. Desde 2004 labora en el Poder Judicial de la Federación, donde ha desempeñado diversos cargos. En 2013 laboró en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ponencia del ministro Arturo Saldívar y actualmente es secretario en el Juzgado Octavo de Distrito Mixto en la ciudad de San Luis Potosí. Y bueno, a Juan Pablo Gómez Fierro, que ya es de casa, ha dado varios cursos aquí en IntelliJuris, pero aún así me da mucho gusto presentarte, Juan Pablo. Él es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana y doctor en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Tiene diversas especialidades en la Universidad de Salamanca. Él también ha sido profesor en el ITAM, en los cursos del Poder Judicial de la Federación, y dentro del Poder Judicial se ha desempeñado en diversos cargos. Actualmente él es el juez segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Pues Diego, Juan Pablo, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, y le voy a dar ahorita la palabra a Mariana para que nos dé algunos datos de este acuerdo que se publicó y tengamos como parte del contexto de este programa. Hola Denise, hola Juan Pablo, hola Diego, hola a todos los que nos están acompañando y que pues siguen este programa. En esta ocasión, pues como ustedes están viendo, traemos un tema muy interesante. No sé si tenía desactivado el micrófono, perdón. Em, y pues bueno, es un tema que nos atañe a todos los que llevamos asuntos en el Poder Judicial, ya sea desde cualquiera de las dos instancias, ¿no? Ya sea como Poder Judicial, como un miembro de
de esta institución, o bien como litigante o justiciable, ¿no? Entonces, pues bueno, sin duda va a ser un webinario muy interesante. El acuerdo que el día de hoy vamos a comentar es... es el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abrogan los acuerdos de contingencia por COVID-19. Entonces, pues bueno, aquí lo interesante es que estamos viendo que no solamente va a referir a modificar un solo acuerdo, ¿no? Estamos hablando de que se abrogan dos acuerdos que fueron aquellos que estuvieron emitidos durante esta contingencia por COVID-19, en donde se estableció una nueva operación del Poder Judicial. Y pues bueno, también estamos viendo que modifica diversos acuerdos, que son los que estaremos viendo a continuación. Son 7 acuerdos los que se reforman y pues bueno, que tienen impacto en esta nueva normalidad o en esta etapa de transformación que va a tener el Poder Judicial, encaminándose hacia la e-justicia, encaminándose hacia la digitalización, y cómo esto puede potencializar pues el acceso a la justicia, ¿no? Y también eficientar el trabajo desde el Poder Judicial. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, yo creo que pues muchas gracias por acompañarnos y damos por comenzado este tema. Les estaremos explicando cuáles son los temas de mayor trascendencia que se abarcan en este acuerdo, cuáles son los temas que se modifican y pues bueno, trataremos de abarcar estos 3 enfoques: justiciable, abogado litigante y de todos los servidores públicos que están dentro del Poder Judicial, para que podamos tener una visión más completa de los alcances de este acuerdo. Pues muchas gracias, Mariana. Diego, te damos la palabra para que nos ayudes con el contexto pues, general de qué viene este acuerdo. Muchas gracias, Diego. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, Denise. Gracias, Mariana. Saludos con Pablo. Un placer estar acá con todos ustedes, todas las personas inscritas. Pues bueno, en el contexto de lo que sucede de acuerdo a la publicación de esta normativa que viene a reformar y abrogar diversas disposiciones que se encuentran dirigidas a regular la actividad administrativa por principio del Consejo de la Judicatura Federal y también de los órganos jurisdiccionales. Es importante resaltar que esto que se regulaba y que precisamente viene a ser reformado es ante lo que se vivió o las experiencias derivadas de la pandemia y de lo que se ocasionó por el funcionamiento de trabajo que tuvo que darse a partir de la pandemia 18 de marzo, por ahí de 2020 en adelante. Se instrumentan algunas cuestiones para poder llevar a cabo la sustanciación y recepción también de los asuntos de forma preponderantemente electrónica, y también algunas cuestiones donde se podían recibir asuntos de naturaleza urgente de manera física en las sedes de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, pero quedaron detenidas muchas otras cuestiones que eran necesarias en cuanto a buscar canales de cómo atenderlas, ¿no? Entonces, viene toda esta implementación durante la pandemia que marca el punto de partida para un regreso en algún momento ya escalonado, con un sistema de citas, pero una apuesta muy fuerte por el tema de la e-justicia, desde perspectivas como el empleo del expediente electrónico, del teletrabajo, precisamente para evitar en algún momento estar entonces en los órganos jurisdiccionales y evitar el tema de los contagios, con un número muy reducido en algún momento de un 33% de la plantilla de cada órgano jurisdiccional, con distintos horarios. Y entonces, toda esta apuesta que llega a partir de la pandemia para hacer frente a los retos y desafíos que fueron propios para el Poder Judicial, queda me parecería, o podría decir yo, que semi implementada, y ahora con la finalidad de
de volver a una, diríamos, ya no una nueva normalidad, sino una nueva realidad a partir del 7 de noviembre de 2022, comienza a regir este acuerdo que se publica ahora en días pasados en octubre y que va a regular, como ya mencionaba, algunos temas de actividad administrativa del Consejo de la Judicatura, de los órganos jurisdiccionales y, bueno, en cuanto particularmente tiene que ver, por ejemplo, entre otras cuestiones, con, por ejemplo, el Acuerdo 3-2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura, que es aquel que tiene o está asociado a aspectos de competencia de los juzgados, de los tribunales colegiados, en general los órganos del Poder Judicial de la Federación. También se reforma el acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en cuanto a la asignación de audiencias y asuntos, la rendición de estadística y los libros electrónicos de control en los centros de justicia penal. Esto es también muy importante porque, como platicaremos más adelante, vamos a transitar a un esquema donde los libros de registro y de gobierno que se llevaban para el control de asuntos dentro de los órganos del Poder Judicial de la Federación en forma física, van a migrar ya a un esquema totalmente electrónico. Son algunas consideraciones que se apuntan sobre, por ejemplo, estos acuerdos, el acuerdo 21 y el 22, que fueron la base o la sustancia para poder precisamente hacer frente al sistema de trabajo durante la pandemia, quedan totalmente ya inoperantes, son abrogados. Uno que conducía a la organización en un tema de reanudación de plazos y regreso escalonado, que se fue prorrogando durante, a partir más o menos de agosto de 2020, me parece, y en adelante. Y este acuerdo pues daba la pauta para saber que continuaban, por ejemplo, algunas de las actividades a través de, de forma presencial, pero también en un sistema con teletrabajo y bueno, igual el 22 del 2020, en cuanto ya a las medidas que eran indispensables para la reactivación de las actividades en forma completa dentro del Consejo, en el contexto precisamente de la pandemia. Entonces, estos ya quedan de alguna forma, o por así decirlo, inoperantes al ser abrogados, y lo que rige o lo que impera ya en esta nueva realidad parecería que es ya la publicación de este acuerdo del cual vamos a estar platicando, que sobre todo busca de alguna forma hacer o dar continuidad, hacer frente y dar continuidad a este reto de la justicia, pero para eso no solo basado en las experiencias de lo que tiene que ver con la actividad jurisdiccional de los órganos, sino también ya en algunos temas muy importantes que desde luego son los temas administrativos. Me parece que si con este preámbulo pudiéramos ya dar paso al primero de nuestros temas, que sería el sistema electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, yo dejaría aquí la palabra. Muchas gracias, Diego. Incluso vale la pena puntualizar que este acuerdo, que como bien nos comentaba Diego, viene a reformar otros acuerdos del Consejo de la Judicatura y a derogar los últimos dos que él comentó, entra en vigor el lunes 7 de noviembre, el siguiente lunes, ¿no? Entonces de ahí la relevancia de conocerlo y de poder entender qué va a estar sucediendo en las siguientes semanas dentro del Poder Judicial. Nosotros tenemos varios temas que seleccionamos junto con Diego y con Juan Pablo y pues cada uno de ellos nos van a ayudar, Diego y Juan Pablo, a tratarlos. Entonces, Juan Pablo, deseo la palabra para la parte del sistema electrónico del Consejo de la Judicatura Federal. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a ti, Denise. Nuevamente gracias a IntelliJuris por recibirme nuevamente en una más de estas ediciones, estos webinarios que además
Ay, yo creo que Juan Pablo tuvo problemas de conexión, pero bueno, de todas formas podemos ir avanzando un poquito en lo que él se puede ir reconectando. Y esta parte del sistema electrónico creo que ya está aquí Juan Pablo, ¿no? Muy bien. Ya te Decía escuchamos. yo, vi ahí donde se perdió un poquito la imagen, que encontramos un cambio muy importante en cuanto a la forma de el funcionamiento de los tribunales y de la Administración de Justicia en México. A partir del lunes 7 de noviembre de este año, 2022, pues vemos que el Consejo de la Judicatura implementa muchas estrategias que tienden hacia una migración de la justicia hacia un sistema pues ya enteramente digital, a propósito del uso de las herramientas tecnológicas, del uso del expediente electrónico y de distintas estrategias que tienden precisamente a llevar a cabo esta transición. Yo veo que, por ejemplo, con motivo de la pandemia nos obligamos en muchos de los casos los tribunales a llevar a cabo esta transición pues en un poco de manera obligada porque pues debido a las restricciones que imponía la pandemia para acudir presencialmente a los tribunales, las restricciones que tuvimos de personal para que pudiéramos acudir presencialmente y la imposibilidad también de poder recibir personalmente a los justiciables, a los abogados. Bueno, eso nos ayudó a iniciar una transición, les decía yo, obligada, porque pues era de alguna manera la única posibilidad que teníamos de continuar con el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. Pero ahora, ya con motivo de este acuerdo, a propósito, repito, de lo que mencionaba Diego, que abroga ya todos los acuerdos que fueron temporales durante la pandemia y durante este esquema que denominamos COVID para continuar con la labor jurisdiccional, pero regresamos ya prácticamente en un esquema, decías tú al inicio, Denise, y me parece muy puesto en razón, de e-justicia, ¿no? Un sistema completamente electrónico que permite justamente que la Administración de Justicia se traslade o se lleve a cabo a través de estas plataformas. Y dentro de los primeros elementos que encontramos en este acuerdo, que me parece uno de los más relevantes, es justamente el sistema electrónico del Consejo de la Judicatura Federal. Este sistema electrónico que está definido como el conjunto de aplicaciones, tanto de medios tecnológicos como de soluciones digitales, que implementa el Consejo de la Judicatura Federal precisamente para poner en marcha esta nueva modalidad de administración de justicia. Y vemos cómo el Consejo toma ya herramientas que hemos venido utilizando, que hemos venido trabajando, como el CICE, el CIGE, la firma electrónica y todas estas plataformas y aplicaciones que han permitido justamente llevar a cabo esta transición más o menos ordenada. Yo celebro primero que nada este acuerdo porque me parece que es muy útil justamente para dar luz en cuanto a cómo va a iniciar la transición. Seguramente, y esto lo platicaba ayer con Diego a propósito de una sesión que tuvimos para rebotar ideas, de cómo este acuerdo seguramente durante el transcurso tendrá que requerir algunos ajustes sobre la marcha conforme a las necesidades y los problemas que vayan surgiendo, pero esta primera aproximación y este primer saque, llamémoslo así, sobre cómo vamos a llevar a cabo esta nueva implementación del sistema de justicia me parece muy adecuada. Vemos desde luego a partir de este sistema electrónico cómo se agrupan todas las aplicaciones precisamente se agrupan estas aplicaciones precisamente para echar a andar nuevamente el sistema de administración de justicia en México. Dentro de lo más relevante tal vez de este sistema podría destacar, y lo veremos más adelante, los cambios tan importantes que vamos a encontrar, tanto primero de la firma, el expediente electrónico, la publicación de las listas, el cambio de los libros electrónicos, el desarrollo de las visitas. Seguramente nos iremos deteniendo en cada uno de los puntos, pero basta con mencionar por ahora que el Consejo de la Judicatura Federal, en este ánimo de generar estos esfuerzos, crea un comité también de gobernanza digital que será el encargado de ir revisando precisamente o haciendo estos ajustes, tanto para el área administrativa como para el área jurisdiccional, y en particular sobre este sistema electrónico,
pues que agrupará de aquí en adelante pues todas las herramientas tecnológicas, tanto las aplicaciones que nos permitan precisamente desarrollar ya esta actividad jurisdiccional con base en este nuevo esquema. Sí, Juan Pablo, y a mí de la lectura del acuerdo me queda un poco, o sea, habla del sistema electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, pero este término parece englobar diversos sistemas que ha venido implementando el Consejo, ¿no? Desde el CICE, pero también habla del portal de juicio en línea. Parecería que cuando habla de sistema electrónico implica todos aquellos sistemas que ya tiene actualmente bueno, el Poder Judicial en general, pero parecería que también puede ser que haya otros nuevos, ¿no? O no sé cuál es tu opinión sobre esto. Ok, efectivamente, este sistema electrónico lo que hace es agrupar todas las herramientas tecnológicas que ya estamos utilizando. Precisamente al agruparlas lo que hace es definirlas como parte de este sistema electrónico que permitirá desarrollar la e-justicia a partir de este nuevo esquema. Desde luego hay herramientas que son comunes a todos los órganos jurisdiccionales. Vamos a encontrar algunas que tienen cierto grado de especificidad, atendiendo también, por ejemplo, al tipo de tribunal de que se trate. Habrá tribunales laborales que llevan un sistema, por ejemplo, de citas, de agendas especial, los tribunales en materia penal que también tienen ciertas particularidades en el desarrollo de su función, pero de manera general, por ejemplo, los que más los que se destacan en el acuerdo son especialmente el portal de servicios en línea del Poder Judicial, el sistema automatizado de turno, los sistemas de gestión, operación e información que se acompañan al trámite de los asuntos de los órganos jurisdiccionales o unidades administrativas, el CICE, este sistema integral de seguimiento de expedientes, que es a partir del cual se puede llevar a cabo la consulta de los acuerdos, resoluciones, el sistema que nosotros utilizamos precisamente para subir acuerdos, firmarlos, llevar a cabo la actividad jurisdiccional integral del expediente electrónico, el SIGE, que es el sistema integral de gestión de los expedientes, y bueno, también incluye el sistema de monitoreo de las notificaciones, este sistema que es el que utilizan los abogados para consultar los expedientes, las notificaciones, que se generará a partir también de la información que vayan subiendo tanto los actuarios como los funcionarios públicos de los órganos jurisdiccionales, especialmente los del CICE, ¿no? La plataforma electrónica, los buscadores de información, plataformas de acceso a la información institucional, los tableros de estadística, los de gestión interna, los de gestión documental, seguimiento de acuerdos de las comisiones, CARDEX, buzones de quejas, denuncias, entre otros. Este acuerdo es de alguna manera enunciativo, no limitativo, pero incluye, como vemos, todas las herramientas tecnológicas que ha ido desarrollando, atendiendo al tema administrativo, al tema jurisdiccional y en este último, atendiendo a la naturaleza propia de cada uno de los órganos jurisdiccionales. Se engloban todas estas herramientas tecnológicas para incluirlas en un nuevo sistema electrónico que se denominará Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal. Muchas gracias, Juan Pablo, y veremos cómo va implementándose pues esto, pero sobre todo algo relevante de este acuerdo es que, como bien lo dices, engloba y hasta enlista, ¿no? Todos estos sistemas y realmente nos ayuda mucho a clarificar algo que se ha venido dando en la actividad del día, pero con este acuerdo podemos tener más claridad de todas estas herramientas. Ahora, uno de los puntos centrales que van en la práctica tanto interna en los órganos jurisdiccionales como de los justiciables es el uso de la firma electrónica y cómo viene esta propuesta para el uso de la firma electrónica. Diego, te quisiera pedir si tú nos puedes ayudar con este tema, que es muy, muy, muy relevante, sobre todo por la trascendencia que tiene respecto de la validez de todas las actuaciones, los oficios, los escritos que se promueven dentro del juicio y también en la actividad que tienen los órganos jurisdiccionales en relación con el Consejo de la Judicatura General y de manera interna, ¿no? En la actividad administrativa del Consejo. Claro, muchas gracias, Denise. Bueno, en lo que corresponde a la firma electrónica, igual era algo que de alguna forma se encontraba contemplado
de forma previa a la pandemia y a todo este esquema de trabajo que se implementó, pero lo cierto es que se usaba pues muy poco o casi nada, ¿no? Entonces, a partir de la pandemia viene la necesidad de implementar esto de la firma electrónica y un primer problema es que si los tribunales o los órganos jurisdiccionales y sus sedes se encontraban cerradas por regla general a las personas abogadas, ¿cómo podía tramitarse la misma para quien no contara con ella, ¿no? Y entonces esto lleva al Consejo de la Judicatura a establecer a través de sus distintas áreas una solución que permite actualmente que la firma electrónica pueda ser tramitada a través de aplicaciones móviles, a través de dispositivos móviles, que incluso están considerados para las distintas plataformas, iOS o bien puede ser Android, y desde un teléfono celular con ciertos requisitos o ciertas exigencias que se establecen en la aplicación, descargar y obtener el certificado de esta manera para poder hacer ya luego frente a los trámites correspondientes, desde luego en el aspecto de los órganos jurisdiccionales, por ejemplo, a la tramitación por principio de una demanda de amparo, ¿no? Pero también para otras cuestiones complementarias, por ejemplo, en las áreas administrativas, incluso para las personas servidoras públicas, es una herramienta que se erige ahora como parte sustancial de esta justicia, de todo esto que propone el acuerdo, y donde precisamente se le da esta importancia o esta relevancia, como bien tú lo mencionabas, a partir de esta certeza y validez que se proporciona con la firma electrónica, ¿no? Me parece que también hay algunas cuestiones que se desarrollan a lo largo del acuerdo en cuestión de la firma electrónica para dar respuesta a algunas circunstancias que sucedieron en la experiencia del trabajo durante la pandemia y que tienen que ver, particularmente me permitiría yo referirme, por ejemplo, a decisiones tal vez de algunos órganos del Poder Judicial de la Federación en el contexto de, por ejemplo, revocar determinaciones que emitían los juzgados de distrito por parte de los tribunales colegiados en cuanto a la discrepancia que existía en el firmado, por ejemplo, de lo que se veía reflejado en la evidencia criptográfica y la hora en la que se habían firmado las determinaciones. Entonces, me parece que el acuerdo en alguna manera está ya dando como respuesta de alguna anotación que se deberá hacer al calce cuando se firme en momentos diferentes, que supone que en el orden también lo firma para poder autorizarlo la persona secretaria y después la o el titular del órgano jurisdiccional, pero igual como lo apuntabas tú, Denise, igual me parece que viene a dar también una respuesta muy importante a obviar o a dejar de llevar a cabo trámites que tal vez ya no serán necesarios, por ejemplo, en el contexto de las certificaciones, en el caso de la firma electrónica, cuando se trata tal vez de obtener la certificación de algún documento que obre en el expediente electrónico con evidencia criptográfica, bueno, la firma electrónica viene a darle ese alcance de ser como un documento certificado por la autoridad jurisdiccional. Y también en la materia administrativa, pues bueno, permite la posibilidad incluso de integrar y sustanciar en algunas cuestiones, por ejemplo, en el tema de los expedientes personales de las personas servidoras públicas, pues la integración de los mismos y a darle validez, a dotarle de certeza. Y pues bueno, igual en algunas otras cuestiones que se habla por parte de este acuerdo que estamos analizando el día de hoy, también apuntar como una cuestión significativa que, por ejemplo, en temas disciplinarios o que se pretenda el inicio tal vez de alguna cuestión derivada de temas disciplinarios por parte de las personas servidoras públicas pueda utilizarse a través de las plataformas de este sistema electrónico del Consejo de la Judicatura Federal con precisamente el requisito de
esta firma electrónica. Me parece que es una cuestión que se ha ido también interpretando por parte de los tribunales, en el sentido, por ejemplo, de en qué casos se puede prescindir de este requisito, de esta firma electrónica, aquellos casos urgentes de los que habla el artículo 15 de la Ley de Amparo, 22 de la Constitución. Hubo tribunales que, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, para facilitar el acceso a la justicia, interpretaron que si la demanda ya no estaba entre estos supuestos, pero se presentaba por una persona autorizada o tal vez un apoderado que tenía la firma electrónica, pues bueno, lo que podía hacerse era requerir directamente a la persona quejosa para ratificar y ver si hacía suya la demanda. Entonces, creo que este acuerdo, en contexto de todo lo que hemos estado platicando y de las también cuestiones que platicaba hace algunos momentos Juan Pablo, viene como a dar este cuerpo, a reforzar todo lo que se llevó a cabo durante el esquema de contingencia y a dar también respuesta a través de algunas cuestiones que estaban tal vez en el aire sobre el tema de la firma electrónica vía este acuerdo, que seguro podrán seguir siendo perfeccionadas, pero pues bueno, eso es algún tema y algunas características que podríamos estar platicando a partir de este acuerdo con la firma electrónica. No sé si Juan Pablo quisiera comentar algo más. Bueno, yo creo que este punto, particularmente de la firma electrónica, es uno de los aspectos más trascendentes que encontramos en el acuerdo. Y tal vez como para poner un poquito en contexto el cambio tan trascendente que representa ahora la firma electrónica, sería quizá un poco hablar del contexto en el que esto se generó. Cuando, por ejemplo, empezó la pandemia, se dio la posibilidad justamente de que firmáramos los acuerdos a través de la firma electrónica. Y la verdad es que incluso los propios servidores públicos, las personas juzgadoras, pues teníamos como cierta reticencia todavía a este cambio, me incluyo, donde yo prefería ir todos los días al órgano jurisdiccional a firmar físicamente mis expedientes, porque incluso pues tenía yo la zozobra de que pudieran cuestionarse la validez de ciertas resoluciones a partir de que no estuvieran firmadas autógrafamente como lo hacíamos comúnmente, ¿no? Pero naturalmente la situación nos obligó justamente a llevar este cambio y tener que llevar a cabo la transición hacia la firma electrónica, porque era la única manera de poder mantener con regularidad el servicio de administración de justicia en óptimas condiciones, tener que firmar cuando las restricciones al personal no lo permitían, etcétera, ¿no? Y entonces aquí vemos cómo es una línea de tiempo donde el mismo Consejo de la Judicatura Federal, por ejemplo, al inicio, pues habilitó ciertas plataformas para los, por ejemplo, iOS o los Android y que pudieran, por ejemplo, los justiciables, las y los justiciables obtener la firma electrónica a través de estas plataformas. Y ellos también pudieran presentar los escritos a través de esta vía. Vemos cómo ahora ya lo que hace el acuerdo es formalizar esta institución de la firma electrónica dentro del Servicio de Administración de Justicia y permite que ya prácticamente transitemos hacia la firma electrónica como una regla general y en la que la firma autógrafa parecería ser ya como una excepción, ¿no? Y esto muy también en la medida de lo que ha hecho, por ejemplo, otras plataformas, lo dice incluso los considerandos del acuerdo, como el Servicio de Administración Tributaria, la Ciudad de México, el gobierno federal en algunas cuestiones vinculadas con servicios y trámites y que de verdad pues permiten facilitar muchísimo el uso de la firma electrónica para llevar a cabo, pues, en este caso, o la prestación del servicio de administración de justicia. Vemos una distinción importante que hace el acuerdo en cuanto a la firma electrónica para efectos jurisdiccionales y la firma electrónica para otro tipo de trámites. Por ejemplo, por lo que se refiere a los servidores públicos, encontramos que hay un dispositivo, ¿no?, que permite, por ejemplo, utilizar esa firma electrónica para documentos que no son jurisdiccionales. Y con esto me refiero, por ejemplo, a la intercomunicación que tenemos nosotros con las autoridades del Consejo de la Judicatura. Hablaba Diego, por ejemplo, para el trámite de ciertas denuncias o quejas a través de las plataformas habilitadas para tal efecto, incluso para la relación o comunicación interinstitucional
poder utilizar este tipo de firma electrónica que hace precisamente pues las veces de la firma autógrafa. Y en cambio, como no sustituye en este caso a la firma que debe ser propiamente dentro de los procesos jurisdiccionales, porque esta sigue una ruta o un mecanismo diferente que está habilitado dentro de los propios sistemas. Vemos como, por ejemplo, la firma electrónica de las personas titulares de los órganos jurisdiccionales, pues son las que son el cierre definitivo, los que hacen definitiva la decisión jurisdiccional en cada uno de los casos, y precisamente lo que único que precede después a estas firmas, pues es justamente ya las cuestiones relativas a las notificaciones. Digamos, dice el propio sistema, la firma electrónica cierra el trámite. Entonces, creo que lo que hace este acuerdo, pues de alguna manera es formalizar lo que ya venía sucediendo, materializarlo dentro del propio acuerdo y establecer las reglas específicas para su uso. Primero, para las decisiones jurisdiccionales, para las que no lo son. Y desde luego, tratándose de las personas justiciables, pues también el uso que pueden darle a esta firma para promover demandas, para presentar demandas, para promover sus juicios, para presentar promociones, etcétera, ¿no? Y desde luego, pues la obtención que ya también había estado regulada y se habían hecho muchos avances en relación con esto. Entonces me parece que sería lo más importante. La obtención de esta firma, las formas de su uso y la posibilidad que tenemos los servidores públicos de utilizarla para trámites administrativos o trámites jurisdiccionales. Creo que con esto quedaría como muy claro el contexto en el que se gestó, cómo se desarrolló durante la pandemia y cómo ya viene a formalizarse su uso. Me parece que anteponiendo el uso de esta sobre la firma autógrafa, haciendo este cambio, como decíamos, ya pues trascendente en cuanto a priorizar, esto quiero ponerlo muy en claro, priorizar su uso sobre el uso de la firma autógrafa. Muchas gracias, Juan Pablo. Pues respecto de este tema de la firma electrónica, que sin duda es pieza clave fundamental para todo esta transición del Poder Judicial, tenemos una pregunta, no sé si Diego o tú la quisieran responder. Nos están preguntando si la firma electrónica es la misma del SAT y yo creo que encaminado con esta pregunta también podríamos abordar un poco sobre los medios o las formas para obtener esta firma electrónica por parte de los justiciables. No sé si alguno de ustedes quisiera responder la pregunta. Diego, veo que abordó el punto. Si sería algo complementario. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Mariana. Gracias por la pregunta también. Sí, tenemos entendido que se ha instrumentado incluso la posibilidad de que a través de la firma del SAT se pueda presentar como de manera complementaria los escritos o lo que corresponda a los trámites ante los órganos jurisdiccionales. Entonces sí, en ese sentido no hay mayor inconveniente para poder equipararla o que haga las veces de la FIREL o la e-firma, precisamente. Y otra circunstancia respecto de lo que preguntan en cuestión de la forma de obtención. Bueno, previo a la pandemia existía dentro de los órganos jurisdiccionales, particularmente, bueno, en los edificios sede, una oficina a través de un sistema de turno o de guardia de quienes colaboran en los juzgados o en los tribunales colegiados bajo el cargo de coordinadores técnicos, personas coordinadoras técnicas administrativas, que se encargaban semanalmente de hacer la recepción y tramitación de esta firma electrónica para los órganos del Poder Judicial de la Federación. Pero, perdón, en el caso de la pandemia se instrumentó la posibilidad de descargar una aplicación con la cual puede obtenerse brindando ciertos requisitos que se piden por parte de esta aplicación. Son hasta este momento, me parece, las dos maneras que hay de obtenerla por parte de o en lo que respecta a los órganos del Poder Judicial de la Federación. No sé si a partir del 7 de noviembre se vaya a reanudar la posibilidad de que se haga también físicamente
como era antes en las instalaciones de los órganos jurisdiccionales. No sé si con esto quedarían respondidas las dos preguntas. Sí, Diego, muchísimas gracias. Y pasamos al siguiente tema, que creo que si bien es algo muy específico, que es el expediente electrónico, yo creo que es uno de los ejes rectores o de los ejes que dan cuenta de cómo se modifica este paradigma en el que todos nosotros fuimos formados y nuestra práctica hasta el día de hoy, ¿no? El expediente, siempre cuando los abogados nos hablan de un expediente, pues te imaginas todo este conjunto de hojas, incluso, bueno, yo que estuve algunas semanas en un juzgado con el taladro, perforándolo, cosiendo, foliando hojas, ¿no? Sellando. Y este es el concepto que tenemos de expediente en el Poder Judicial, ¿no? Incluso Diego, Juan Pablo y todos los que nos acompañen que están en el Poder Judicial, pues están muy acostumbrados a trabajar con estos documentos o estos expedientes, a veces pues con un número de hojas en las que difícilmente no podías estar trabajando de una manera sencilla. Y realmente cuando vienen estos acuerdos que hablan del expediente electrónico, sobre todo está el acuerdo 12-2020, en donde se habla del expediente electrónico, se tenía la idea de que era aquel espejo del expediente físico, ¿no? O sea, se tenía el expediente físico, siempre el punto de partida del expediente físico, y se hizo todo este esfuerzo para poder generar un documento electrónico en el que a través de la digitalización se fuera teniendo como les digo, un espejo del expediente electrónico. Pero con este acuerdo se rompe esta definición, este paradigma, y pues viene toda una nueva definición de qué es el expediente dentro del Poder Judicial de la Federación. Juan Pablo, te pido que tú nos ayudes con este tema, por favor. Muchas gracias, Denise. Fíjate que es justamente, yo creo que lo adviertes muy bien, uno de los ejes rectores de este acuerdo y de esta nueva, pues diría Diego, no normalidad, sino nueva realidad, el uso del expediente electrónico. Hasta ahora, como bien lo mencionas, el artículo 3º de la Ley de Amparo decía, por ejemplo, que los titulares de los órganos jurisdiccionales debíamos estar al pendiente, bueno, tenemos la obligación de revisar que el expediente electrónico y el expediente físico coincidieran en su totalidad, ¿no? Este nuevo acuerdo lo que habla es que justamente en esta transición hacia la e-justicia y a la transformación digital, pues el expediente electrónico pasa a ser el importante, ¿no? Y el expediente físico como secundario. Aquí creo que el acuerdo podría estar de cierta manera pisando algunos aspectos propios de la legislación, como es el artículo 3º de la Ley de Amparo, que contiene una obligación específica. Podría ser o no cuestionable, aunque me parece que la interpretación que se hace, pues es una interpretación que termina por apuntar o apuntalar hacia la necesidad justamente de transitar, que además me parece que es muy puesta en razón a propósito de lo inocuo que parecería hoy llevar dos expedientes cuando ya está uno debidamente integrado, ¿no? Por ejemplo, en los órganos jurisdiccionales en los que yo, por ejemplo, actualmente me encuentro adscrito, lo que sucedía es que, por ejemplo, presentaban las demandas electrónicamente, de manera electrónica, y al tiempo nosotros teníamos, como no existía la obligación, por ejemplo, de presentar copias de traslado, etcétera, llegaban, por ejemplo, en nuestro caso, demandas a veces de 1000 hojas y teníamos que recibir la demanda, tramitarla de manera electrónica, como lo establece el artículo 3º de la Ley de Amparo, pero de manera paralela tenemos que crear el expediente físico, sacar las copias de traslado, etcétera. Entonces era una cantidad enorme de papel, de desperdicio de papel respecto de una demanda que, habiendo iniciado de manera electrónica, pudo haber seguido su suerte todo el trámite en esa misma modalidad, ¿no? Este acuerdo lo que hace es una interpretación del artículo 3º de la Ley de Amparo, en esta parte justamente que establece que deberán coincidir en su totalidad,
atendiendo a la finalidad, una interpretación que podríamos llamar objetiva o teleológica objetiva de la norma, es precisamente buscar cuál es la finalidad que se buscó en ese artículo tercero transitorio, ¿no? Y lo que dice es justamente que como ya se va a privilegiar el uso del expediente electrónico, la idea sería que precisamente habiendo iniciado juicios a través de las plataformas digitales, de este sistema electrónico del Consejo de la Judicatura, pues que siga su suerte este juicio en esta plataforma y a través de la e-justicia, y que el expediente físico pase a ser como un soporte solamente en cuanto requiera el uso de documentos que necesitarían ser, llamémoslo, físicos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Si las promociones se presentan de manera digital, deberán constar ya en el expediente electrónico tal como debería acontecer. Pero si se presentan de manera física, habría que vincularlas, es decir, llevar a cabo esta digitalización de la promoción, subirla al expediente electrónico y dejar ese soporte de manera física. Pero no quiere decir que lo que ya está en el expediente electrónico debamos también llevarlo al expediente físico. Entonces, con esto me puedo explicar, es como vamos a privilegiar ahora el uso del expediente electrónico, todo debe llevarse por cuerda en el expediente electrónico. Esa es como la regla general. Y solamente cuando se presenten promociones de manera física, lo que vamos a hacer es digitalizarlas, subirlas al expediente electrónico, pero no quiere decir que lo que esté en el expediente electrónico debamos pasarlo al expediente físico. Es decir, ya no deberían coincidir en su totalidad. Lo que se busca es que el expediente que esté completo, digámoslo de otra manera, sea el expediente electrónico. Y solamente lo que se haya presentado de manera física quede como un expedientillo, vamos a decir como un cuaderno de soporte, pero que este no va a ser el principal. Y luego esto, de alguna manera, pues tiene una trascendencia también específica. Por ejemplo, cuando se requirieran copias, pues ya no será necesario ni siquiera autorizarlas o pedirlas, bastará que se impriman el expediente electrónico para que de ahí se puedan extraer. Ahora, vienen otros problemas, como por ejemplo es qué vamos a hacer con lo que nosotros conocemos como los anexos, ¿no? Los que remite la autoridad responsable como justificación de sus actos, las pruebas que en muchas ocasiones acompañan los justiciables, etcétera. Documentos que forman parte del expediente como anexos, pero que no necesariamente están digitalizados. Aquí lo que se busca es primero que a través de la intercomunicación que llevan las autoridades jurisdiccionales con las autoridades responsables, pues se busque que la digitalización de las constancias pues también obre de manera digital. Y dice, ¿qué va a pasar cuando eso no suceda? Pues habrá que digitalizarlas. Los órganos jurisdiccionales tendrán la obligación de digitalizar estas constancias para que también consten a través de estas plataformas. Y dice, bueno, podrán hacer uso en su caso, de las oficinas de correspondencia común para que cuando puedan los ayuden. Aquí esto me parece que está como entre la línea de un llamado a misa, porque pues, ¿cuándo van a poder? Pues nunca, ¿no? Y ahora, lejos de necesitar centros de fotocopiado o lejos de necesitar este tipo de ayuda que antes era necesaria para el desarrollo de la actividad jurisdiccional, pues ahora requeriremos de centros de vinculación de documentos, ¿no? De personal que esté antes en los centros de fotocopiado, ahora que personal que nos ayude a que ciertos documentos que obran en físico puedan llevarse hacia el expediente digital para que la transición pueda ser una realidad. Una de las cosas que me parece muy importante destacar de este acuerdo es justamente que esto no impide o no restringe la posibilidad de que las partes, si así lo desean, puedan presentar sus promociones de manera física. Aquí, ¿qué va a suceder? Bueno, pues que el órgano jurisdiccional tendrá la obligación de digitalizar la promoción, subirla al expediente electrónico, guardar esta como respaldo del expediente, pero no restringiendo esta posibilidad de que todavía puedan llevar a cabo la promoción de asuntos así. Lo que se busca justamente es pues incentivar a que ya lo hagan a través de las plataformas electrónicas, precisamente para facilitarles el desarrollo de los juicios que se promueven. Y para esto también el Consejo de la Judicatura Federal busca otro tipo de herramientas que permitan hacerle más fácil la transición
a las y los justiciables, como es, por ejemplo, poner a disposición de estos equipos de cómputo en los órganos jurisdiccionales, primero para la consulta del expediente, dos, para que incluso puedan desarrollar algún tipo de videoconferencia, audiencia, etcétera, para la consulta propia de las actuaciones jurisdiccionales y para, por ejemplo, la consulta de las listas. Incluso vemos ligadas ciertas normas, por ejemplo, en cuanto a la atención al público, que ahora ya lo veremos más adelante, pero será, por ejemplo, de 9:30 de la mañana a las 14:30 horas. Pero la atención al público se da también a través de estas plataformas digitales. Quien quiera consultar un expediente, pues tendrá que hacerlo de manera digital. Y quien diga, bueno, es que yo no tengo acceso a las TICs, ¿no? Las tecnologías de la información y comunicación. Ok, bueno, el Consejo de la Judicatura, a través de cada uno de los órganos jurisdiccionales, pondrá a tu disposición un equipo de cómputo para que tú puedas hacer uso de estos y puedas consultar las listas de acuerdos, que ya no serán tampoco físicas, tendrán la misma validez habiendo sido impresas del sistema electrónico del Consejo de la Judicatura. Puedas consultar también tu expediente. Hoy en día el diseño de esta consulta es a manera de un libro, entonces tú puedes irle dando vueltas a las hojas en la plataforma digital como si estuvieras prácticamente leyendo un libro, que me parece algo además valiosísimo. Podrás también tú, dentro de este sistema, poder presentar una promoción específica, poder usar este tipo de tecnología para que sea mucho más fácil esta transición, ¿no? Creo una de las cosas más relevantes de este acuerdo es precisamente la interpretación que se hace de este artículo 3º de la Ley de Amparo, donde ya no nos obliga a tener un respaldo idéntico del expediente electrónico con el expediente físico. Ahora, esta interpretación lo que hace es decir, vamos a privilegiar el expediente electrónico, conservarás de manera física solamente lo que se presente físicamente y en estos casos tú nada más tendrás la obligación de subir esto a la plataforma para que el expediente electrónico esté completamente integrado. Creo donde hay algunos puntos que podrían mejorarse es justamente, por ejemplo, en la digitalización de las constancias que forman parte del expediente como anexos, precisamente por la complejidad que esto podría representar. En nuestro caso, por ejemplo, expedientes que podrían representar una práctica monopólica, hay casos que son 10 cajas, ¿no? Pero va a haber casos de procesos penales que son 100 cajas, 100 tomos de un expediente sumamente complejo. ¿Quién lo va a digitalizar, por ejemplo, ¿no? Entonces, el decir, bueno, cuando puedan, porque además esto pues, también no está suficientemente regulado, las oficinas de correspondencia común ayudarán. Yo les puedo asegurar que en el 90% de los casos, si vamos con una oficina de correspondencia común, así les que nos ayudan a vincular algo más, no, pues tenemos también muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, creo que habría que establecer dentro de este comité de gobernanza una política pública destinada a justamente establecer en cada uno de los edificios del Poder Judicial de la Federación centros que tengan los equipos suficientes para apoyar a la vinculación de los documentos digitales y que hagan mucho más llevadera la transición, mucho más fácil ponerla en marcha, sobre todo porque debemos partir de que los órganos jurisdiccionales de todo el país y en todas las materias están sobresaturados de trabajo. Entonces, si te los pones a realizar una labor administrativa como es vincular no solamente sus promociones, sino además las de las autoridades responsables, etcétera, esto podría mermar en gran medida pues el uso de los recursos humanos y materiales que tienen a su alcance para poder llevar a cabo la prestación del servicio de administración de justicia, ¿no? Creo que esto es como de los aspectos más relevantes que yo tengo aquí, por ejemplo, en mis notas respecto al expediente electrónico. Atención, creo parte de esto también las diligencias que deberán llevarse a cabo, por ejemplo, que anteriormente se llevaban a cabo de manera presencial, pues también todas tienden a migrar hacia la videoconferencia, al uso también de las plataformas digitales. Creo que por lo pronto, bueno, a reserva de que Diego pudiera complementar algo y que si hubiera ahí alguna duda, incluso de que nos están observando ahorita en esta webinario,
pues tuvieran alguna duda que pudiéramos complementar con la información disponible. Gracias, Juan Pablo. No, bueno, creo que solo algunas cuestiones estadísticas que incluso están reflejadas en el propio acuerdo sobre el expediente electrónico y lo que tuvo en cuestión de porcentaje en aumento durante la pandemia. Bueno, pues se habla en cifras de este acuerdo general que estamos platicando el día de hoy, de, por ejemplo, un ingreso vía el portal en cuestión de tramitación de expedientes electrónicos del 2.6 al 20%, es decir, un ingreso considerable, sustancioso, perdón. Lo mismo en cuestión de la utilización para consultar el expediente electrónico, un incremento en el portal de un 240% previo a la pandemia y durante la pandemia. Y creo que eso, además de todas las apuestas que se hicieron, como que deja establecida entonces esta necesidad de que el expediente electrónico, como lo mencionaba Juan Pablo, sea un eje rector de esta nueva realidad. Algunas cuestiones también que creo que podrían ser importantes destacar, bien lo comentaba Juan Pablo en cuanto, por ejemplo, el uso de los recursos por parte de las personas justiciables, es decir, presentar, y los tiempos también, ¿no? Presentar la demanda de amparo en forma electrónica, lo que implica, pues bueno, dejar, por ejemplo, de acompañar o adjuntar las copias de traslado. Pero aquí yo pondría algunas consideraciones, por ejemplo, en cuestión de la capacidad de los sistemas, ¿no? Me imagino que habrá de hacerse frente a estos temas, pero en la experiencia personal sucedía luego que este tipo de documentos, por ejemplo, los que hablaba Juan Pablo, tantas cajas convertidos a los temas ya de electrónicos o digitales, era difícil subir, por ejemplo, estos archivos para que estuvieran en línea en el expediente electrónico, porque la capacidad del archivo, el peso del archivo rebasaba lo que el sistema permitía. Entonces me parece que aquí vendrá desde luego un reto fuerte, un tema importante para efectos de poder dar la amplitud que se quiere con esta apuesta del expediente electrónico ya consolidándola. Y otra cuestión importante que creo que a propósito de lo que mencionaba Juan Pablo, sobre la implementación de las áreas con equipos de cómputo fuera de los órganos jurisdiccionales para poder brindar la atención a los justiciables. Pues bueno, un tiempo de implementación de 4 meses es lo que habla el acuerdo para poder contar con todas estas computadoras o equipos afuera o en una parte asignada de forma estratégica en los tribunales. Y por último, bueno, yo igual destacaría, ya se venía dando cierta relevancia antes de la pandemia, durante la pandemia, para el esquema de las visitas y de los informes circunstanciados a la información que estaba dentro del expediente electrónico. De hecho, la exigencia incluso de que coincidiera era uno de los temas importantes porque era parte de lo que se revisaba en las visitas de inspección, y muchas veces la información que estaba ahí reflejada era parte de lo que en las visitas se consideraba. Ahora el acuerdo destaca como una cuestión sustancial que para la validez en el tema de las visitas de inspección y de los informes circunstanciados, lo que se contemplará será la información que obre en los expedientes electrónicos, sin que, digo, deje o quede de lado el expediente físico, pero de una forma complementaria, ¿no? Pero para efectos de las visitas, creo que un tema importante es saber que ya se considerará el expediente electrónico y lo que obre en el mismo como parte de lo que se va a inspeccionar, a vigilar, ¿no? Entonces, bueno, con eso, solo ese par de ideas, complementaría yo lo que platicaba Juan Pablo, y bueno, dejaría la palabra por si hay alguna inquietud o algo que quisieran preguntar. Muchas gracias.
Sí, pues la verdad yo creo que lo estamos abarcando demasiado bien. Vamos a tener un problema con el tiempo porque pues son muchos temas, ¿no? Entonces, bueno, nada más tenemos una pregunta y yo creo que con esta pregunta podemos cerrar el tema. Nos pregunta Daniel Murillo. El acuerdo dice que el expediente físico será como referencia de las promociones físicas. ¿Cómo se va a integrar ahora? ¿Solo se agregarán las promociones? Bueno, nos hace esta pregunta y igual nada más yo puntualizo, si me permiten, que pues ahora la consulta del expediente, así como lo conocíamos los justiciables o los abogados litigantes, está dando un cambio radical que creo que es importante mencionar. Ya no vamos a ir a consultar el expediente físico a los juzgados y tribunales, sino que ahora el expediente base es el digital, ¿no? Y partiendo de esto es que cambia todo este sistema y el base va a ser el expediente digital. Pero bueno, sin ahondar más, si pudieran ayudarnos a responder esta pregunta para dar por concluido el tema del expediente electrónico. Muchas gracias, Mariana. Efectivamente, es una muy buena pregunta porque además yo creo que va a ser uno de los principales aspectos o ha sido más bien de los principales aspectos que han sido como cuestionados o que han generado esta confusión, ¿no? Yo como lo entiendo el acuerdo y creo que es muy claro en ese sentido es en señalar que lo que tú presentes físicamente el órgano jurisdiccional tendrá la obligación de hacer como esta vinculación, es decir, digitalizarlo, subirlo al expediente electrónico y dejar ese documento como respaldo. Pero entonces, ¿cómo se va a integrar el expediente físico? Llamémoslo así, solamente con lo que se presente de manera física. Es decir, más allá de hablar de un expediente físico, yo podría llamar prácticamente un cuaderno de antecedentes o un cuaderno, un anexo donde se contengan las promociones que se hubieran presentado de manera física. Pero podría suceder que, por ejemplo, cuando tú revises un expediente o un cuaderno de esta naturaleza, pues lo que encuentres es justamente que no tenga ni siquiera no sea consecutivo, una continuación que parezca lógica. Si la demanda se presentó electrónicamente y no existe la obligación de que corresponda íntegramente con el expediente físico, pues la demanda no va a estar en el expediente físico y podría estar un informe justificado tal vez, podrá estar tal vez una solicitud de diferimiento de una audiencia, podría eventualmente estar unos alegatos, pero entonces no va a haber ni siquiera como una hilación de este expediente, va a ser como un expediente de respaldo que contenga solamente los documentos físicos que así se hubieran presentado. ¿Qué deberá hacer el órgano jurisdiccional? Digitalizar estos documentos, subirlos al expediente electrónico, que va a ser el único que va a tener un consecutivo, que se va a poder consultar, que va a poder de alguna manera ser este punto de referencia para conocer adecuadamente cómo se integró el expediente. El otro será prácticamente como un anexo más o como una especie de cuaderno de antecedentes con las constancias que se hubieran presentado, los documentos que se hubieran presentado físicamente. Y nada más, ¿no? Así lo entendería yo ahora. Muchas gracias, Juan Pablo. Pues hay una última pregunta. Yo creo que sí es importante ya que refiere a la suspensión. Entonces, si me permiten planteárselas, igual si alguno me puede ayudar a responderla. Mariana, yo creo que este tema lo vamos a ver más adelante. Entonces, sí, yo creo que sí hay como un par de preguntas que están interesantes, pero vale la pena seguir y lo vamos a abordar en un tema más adelante. Entonces, igual le pediría a Diego si nos puedes ayudar con este tema del horario de labores y cómo está planteado en este acuerdo. Gracias, Diego. Claro, gracias a ti, Denise. Gracias. Bien, el horario de labores, en lo que corresponde al acuerdo, este acuerdo que viene a reformar y a abrogar, perdón, algunas disposiciones que ya existían, tendría que ver con algunos aspectos también de naturaleza administrativa, particularmente en lo que se describe cuál será la jornada de trabajo. Y el horario de labores se establece, por ejemplo, en su mayoría para los órganos del Poder Judicial de la Federación, de 9 de la mañana a
a 3 de la tarde y de 4 de la tarde a 6 de la tarde, con esto ya venía operando de esa manera, con una hora entre 3 y 4 de la tarde para ingesta de alimentos. Pero bueno, existe luego también la posibilidad de que sea interpretado por parte de las personas titulares de los órganos jurisdiccionales en cuanto a si se desea o no tomar esta hora de ingesta o se prescinde de ella y si conforme, por ejemplo, las necesidades del servicio, si no es necesario, por ejemplo, seguir dentro de las instalaciones del órgano jurisdiccional de 4 a 6, pues bueno, se pueda prescindir de ello si están satisfechas ya las cuestiones propias de trabajo. Esto como el horario de labores, entendido entonces de 9 a 3 de la tarde y 4 a 6, que era algo que ya venía operando, pero la jornada, perdón, la atención al público, como lo mencionaba hace algunos momentos Juan Pablo, pues se distingue que será de 9:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. Entonces, sí hacer como destacar como de forma muy puntual que son dos cuestiones distintas. Una, el tiempo que está obligado las personas servidoras públicas a laborar y otra, lo que tiene que ver con la atención a las personas justiciables, ¿no? Me parece que en el caso de los tribunales laborales de conflictos individuales, se destaca dentro de este acuerdo que incluso el horario es el horario de labor es un tanto más extenso. Creo que se establece la hora de salida incluso hasta las 19 horas en diferencia con otros órganos jurisdiccionales. Y en el caso de los tribunales laborales de conflictos o de lo que tiene que ver con conflictos colectivos de trabajo, pues se habla incluso del funcionamiento de los mismos en un esquema, desde luego que se habilitarán guardias de 24 horas por todo esto que corresponde a los temas propios de las huelgas, ¿no? Entonces creo que es algo relativamente sencillo, creo que varía en cuanto a la forma de atención al público de 9:30 a 2:30, que anteriormente, bueno, operaba a partir de las 9 de la mañana. Acá ayer platicábamos algunas consideraciones con Juan Pablo, me parece que serán 5 horas como de atención al público, sin que esto implique que o deje fuera la posibilidad de que puedan las personas ser atendidas vía, por ejemplo, correo electrónico para comunicaciones no procesales o vía también llamadas telefónicas. Incluso el acuerdo establece la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales cuenten con un aparato telefónico donde se muestren también las extensiones de los servidores públicos y las servidoras públicas con la finalidad de que puedan ser atendidos vía esa herramienta, ¿no? Entonces, no sé si además de esto, pues habría algo que quisiéramos complementar, pero por mi parte sería todo. Yo creo que podemos seguir con el siguiente tema que va justamente relacionado a el horario de labores, como la extinción de la parte estando físicamente en los órganos jurisdiccionales, con el tema del teletrabajo. Juan Pablo, si tú nos ayudas con este tema. Claro que sí, Denise. Bueno, primero nada más quisiera complementar un pequeño punto con el horario de labores vinculado con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, porque precisamente habrá un horario de servicio de las oficinas de correspondencia común también que sea este vínculo entre los justiciables y los órganos jurisdiccionales, precisamente cuando presentan una demanda, etcétera, y también el esquema excepcional cuando se está de guardia, ¿no? Por ejemplo, las oficinas de correspondencia común tendrán un buzón judicial donde se podrán presentar los escritos, etcétera, en horario de 8:30 de la mañana a 23 horas con 59 minutos, ¿no? Y excepcionalmente los fines de semana funcionarán de 8:30 de la mañana a 14:30 horas y ya en los periodos de guardia que son los viernes de las 14:30 horas a lunes a me parece que son las 8 de la mañana, 8:30 horas por ahí. Más con ser más específicos, bueno, pues tendrá que ser el órgano de guardia de que se trate.
y que hay una estrecha vinculación entre el horario de labores, justamente también con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, que está debidamente regulado en el acuerdo. Y con el teletrabajo, bueno, es un aspecto también que está estrechamente vinculado este acuerdo junto con un nuevo acuerdo que se publica, que es, digamos, un acuerdo quizá un poco más aplicable al funcionamiento interno, que es el Acuerdo General del Pleno del Consejo para prevenir la violencia laboral, mejorar el ambiente de trabajo en el propio Consejo, ¿no? El teletrabajo, pues, es en realidad producto de un estudio muy robusto y exhaustivo que ha hecho el Consejo de la Judicatura, incluso con información de la OEA y de otros organismos internacionales, precisamente con el ánimo de buscar mecanismos alternos que permitan llevar a cabo, cuando la naturaleza de la función así lo permita, ciertas funciones a distancia. Y esto también lo vivimos a propósito de la pandemia, cuando pues precisamente por las restricciones al número de personal que podía hacer en los órganos jurisdiccionales, implicaba que otro tanto tuviera que llevar a cabo sus funciones dentro de los órganos jurisdiccionales. Este acuerdo lo que hace es ya regular adecuadamente esta cuestión, y lo que permite es que cuando la naturaleza de la función así lo permita, pues pueda de alguna manera llevarse a cabo la labor jurisdiccional a distancia. Y habrá que ver, pues desde luego, caso por caso, porque alguna vez platicando con el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura, pues dice, sí tiene que ser, la naturaleza tiene que permitir justamente que pueda desarrollarse de esta manera. Pensemos, por ejemplo, en el oficial de servicios y mantenimiento de los órganos jurisdiccionales. Pues ahí en ese caso la naturaleza de la función impediría que tanto esta función pudiera llevarse a cabo a distancia, ¿no? Pero hablemos, por ejemplo, de un secretario proyectista que naturalmente por esta función podría desarrollar ese trabajo en cierta medida desde su casa con la supervisión de las personas titulares. Entonces, esto es muy importante porque permite ahora este nuevo acuerdo que el 40% de la labor jurisdiccional pueda llevarse, cuando así se permita, desde luego, o la labor también administrativa, desde el hogar, ¿no? Y esto pues ayuda en gran medida a que puedan establecerse esquemas que beneficien no solamente a los trabajadores, también a los propios justiciables, precisamente porque bueno, se ha detectado que en muchos casos puede ser hasta mucho más eficiente la prestación de ese servicio de administración de justicia en ese tipo de esquemas. Lo que yo veo es, bueno, que permite ya que los titulares diseñen hacia el interior, esto viene regulado en el otro acuerdo, hacia el interior diseñen estos esquemas híbridos de trabajo, justamente con este límite del 40%, y que sean los titulares precisamente los responsables de que se devengue el servicio público de administración de justicia, ¿no? Hay un derecho a la desconexión de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de la Federación, precisamente para que solamente puedan estar, o deban, mejor dicho, estar disponibles en los horarios específicos diseñados para tal efecto, y que además después de un cierto tiempo haya una evaluación del funcionamiento de este esquema para poder, o sea, que permanezca, o en su caso eliminarlo si es que no funciona, ¿no? En mi caso, por ejemplo, de los juzgados especializados, ha sido muy útil este esquema, sobre todo, por ejemplo, para los proyectistas que pueden desarrollar el trabajo a distancia, ¿no? Dentro de las imprevistos o quizá críticas se podía ver a esto, es que en muchas ocasiones pues el personal no estaba disponible, ¿no? Yo escuché muchas quejas sobre todo de titulares de órganos jurisdiccionales que decían, bueno, es que yo cuando busco a mi personal pues nunca está disponible, no contesta los mensajes, etcétera. Bueno, pues eso será tal vez un elemento que permita en su caso establecer que no funciona en ese caso concreto la prestación del servicio en ese sentido, y pues que se desarrolle de manera total en el órgano jurisdiccional. Y eso será precisamente a partir de la evaluación que se haga, ¿no? Dentro del esquema que propone el Consejo de la Judicatura es que mientras se tiene un esquema de esta naturaleza, en los horarios establecidos deberán estar disponibles.
habrá un derecho a la desconexión para que los titulares no busquen a las personas fuera de estos espacios o de estos horarios que han sido habilitados, y para que existan también pues esquemas de evaluación para poder establecer si funciona o no este esquema de trabajo. Y bueno, pues naturalmente en los casos en los que no sea posible o que no funcione, pues regresar a un esquema total. No es propiamente un derecho absoluto de las y los trabajadores, sino más bien es una posibilidad que cuando así funcione, pues pueda llevarse a cabo. Y otro punto que me parece muy adecuado es que las personas que tengan a su cuidado a un menor o a una persona mayor puedan también generarse un esquema distinto de trabajo, precisamente que permita equilibrar tanto la responsabilidad personal que tienen junto con la responsabilidad laboral, ¿no? Y habrá también que establecer en ciertos casos un modelo especial cuando así lo amerite, precisamente para que puedan desempeñar sus labores al tiempo de que puedan establecer estas labores de cuidado de un menor de edad o una persona mayor, ¿no? Muchas gracias, Juan Pablo. Y creo que en relación, una parte de este tema es a partir del que se plantea el teletrabajo, ¿cómo es que los justiciables pueden entrar en contacto con los órganos judiciales, jurisdiccionales? Y específicamente, pues a partir de esta nueva idea de que no estará necesariamente presente de manera física todo el personal. Entonces, Diego, no sé pedirte si nos puedes ayudar a plantear este tema que es muy práctico, pero que si bien el acuerdo ya plantea ciertos aspectos, pues quedarán otros pendientes ya en la práctica, ¿no? Claro, sí, con mucho gusto. Gracias, Denise. Bien, sí, en el tema de los medios de contacto con órganos jurisdiccionales está, por ejemplo, la posibilidad de, se hizo durante toda la pandemia, de establecer comunicaciones no procesales, por ejemplo, a través del contacto telefónico o del correo electrónico, incluso para lo que concierne a las autoridades responsables, quedaba habilitada la posibilidad de que las promociones, los informes justificados o algunos documentos signados por las autoridades responsables pudieran ser remitidos por esta vía. Pero en el caso de los justiciables, una de las cuestiones que tenían o que imperaban para hacer el contacto con las personas servidoras públicas eran en todo sentido el tema de las llamadas telefónicas, un número de hecho determinado, porque también partiendo de la idea de que no existía la certeza de quiénes estaban o debían estar en los órganos jurisdiccionales y tal vez no podían atender las llamadas en las extensiones telefónicas, se proporcionaba en la mayoría de las ocasiones un número telefónico celular, por así decirlo, donde podían contactar directamente a los servidores públicos. La idea es que esto me parece que debería de ser bien regulado en el sentido de que en muchas de las ocasiones, pues bueno, encontrábamos comentarios o sabíamos de experiencias donde personas que precisamente estaban intentando el contacto por alguna de estas formas, la cita, la videoconferencia, el teléfono o el correo electrónico, no lograban tener éxito en la comunicación con el personal del órgano jurisdiccional. Y esto sucedía pues en un tema de, por ejemplo, en cuestión de las citas, donde se llegaba tarde, se llegaba sin desconocer que había que presentar el código QR, se acababa, por ejemplo, la batería del dispositivo móvil donde se llevaba el código para entrar. Entonces, se daba toda esta gama de posibilidades para tener el contacto y me parece que algunas de ellas habrán de prevalecer según lo que se establece en el acuerdo, sobre todo el aspecto de la videoconferencia, pero sobre todo en el sentido de estar conducida a trámites de los expedientes que se llevan a cabo ante los órganos jurisdiccionales,
y hay como, de alguna manera me parece que hay algo que está quedando fuera y que hay una resistencia en cuanto a la posibilidad de que se hagan estas o se soliciten estas videoconferencias para tratar tal vez temas que no necesariamente impliquen algún contacto derivado de un expediente, sino ser atendida alguna solicitud por parte del órgano jurisdiccional hacia los justiciables. Hay un tema importante que me parece también, platicaba ayer con Juan Pablo, por ejemplo, en el contexto del registro de las personas para, por ejemplo, las cédulas profesionales, de las personas abogadas que desean hacerlo de esta manera, y es como un sistema híbrido para hacer este registro porque hay algunos insumos electrónicos que puede obtener la persona que desea registrar su cédula, pero queda reducida la posibilidad en cuanto a que sea por completo de forma electrónica porque tiene que acudir al órgano jurisdiccional a que se constate la presentación de los documentos y luego se pueda verificar el trámite correspondiente. Y esto en muchas ocasiones, como otros temas, se intentaba atender o que se brindara esta información por parte a través de una cita o de una videoconferencia o de una llamada telefónica o de un correo electrónico y en muchas de las ocasiones no se tenía el éxito deseado por parte sobre todo de la persona abogada o del justiciable. Entonces aquí sí creo que debería existir y seguramente el Consejo se irá ocupando gradualmente de esto, de una regulación mucho más robusta para poder precisamente dar esta atención complementaria que creo que forma parte de este nuevo esquema de la e-justicia, ¿no? Entonces, no sé si además de esto que comentamos, igual Juan Pablo quisiera abonar algo. No, me parece que queda muy claro. Tenemos, creo que ya poquito tiempo, como 10 minutos. Si quieren, podemos aprovechar para culminar con los temas que teníamos ahí en el tintero todavía. Perfecto. Pues bueno, sí, la verdad es que este tema es muy importante, sobre todo como este nuevo esquema en las comunicaciones no procesales, en cómo se está privilegiando el uso de medios electrónicos. Y yo creo que aquí del lado pues de los abogados litigantes sí es muy importante. Yo creo que todos vimos y sabemos que hay una diferencia entre cómo se lleva esta comunicación hasta antes de este acuerdo. En algunos juzgados había diferencias, ¿no? Entonces sería muy importante tratar de encaminarnos, claro, con lo que posteriormente vaya emitiendo el Consejo de la Judicatura, para que se pudiera ir homologando esta situación y que tuviéramos una misma vía de comunicación de este lado de los litigantes cuando nosotros tratamos de encontrar esta información y disponibilidad por parte de los juzgados y tribunales. Y pues bueno, si me permiten rápido, vamos a retomar las preguntas que hay en el chat. Son preguntas que están relacionadas con el expediente electrónico. Yo creo que es una de las partes medulares. Así que, pues bueno, Juan Pablo, si me permiten retomar la pregunta que nos había hecho Eduardo Jesús Salas respecto de esta interpretación que se hace de la ley de amparo. Entonces, la pregunta dice lo siguiente. Sería importante analizar lo establecido en el artículo 264 del Acuerdo General en Estudio, relativo a que, por regla general, no será necesaria la formación del duplicado físico del incidente de suspensión, contrario a lo contemplado en el numeral 128 de la Ley de Amparo. Y pregunta, ¿sería necesaria una reforma a la Ley de Amparo o cuál es el objetivo del Consejo de la Judicatura Federal con esta disposición contraria a la ley? Ok, bueno, fíjate que a propósito de la formación del expediente del duplicado del incidente de suspensión, nosotros desde antes de este acuerdo, incluso desde antes de que se generara este esquema distinto por la pandemia, nosotros ya generábamos de manera electrónica el expediente, el duplicado del incidente de suspensión de manera electrónica, precisamente por el uso excesivo de papel que se generaba y porque no necesariamente pues era tan necesario que constara físicamente, ¿no? Creo que una de las partes que recoge este acuerdo, precisamente a propósito de lo que nosotros ya veníamos haciendo, es
el que el expediente o el duplicado del incidente de suspensión, mejor dicho, sea electrónico. Yo me encuentro aquí donde, a pesar de que podría tener dudas en relación con lo que establece el tercero de la ley de amparo y el acuerdo en relación con el expediente físico y electrónico, aquí yo no veo que el artículo 128, a reserva de verlo nuevamente, pero que establezca una previsión en ese sentido, y creo que válidamente o no lo veo tan cuestionable que este duplicado sea electrónico. Sobre todo porque, por ejemplo, la idea principal de que haya un duplicado del incidente de suspensión es para los casos en los que se interpone un recurso de queja, por ejemplo, contra la suspensión provisional, o un recurso de revisión contra la suspensión definitiva, y quede un antecedente dentro del órgano jurisdiccional. Pero si consideramos que ahora ya esta transición al expediente electrónico permite que siempre exista un expediente en resguardo del propio órgano jurisdiccional, en este caso electrónico, pues se cumple con el propósito de que se pueda seguir actuando en un expediente, aun cuando deba o tramitarse algún recurso, ¿no? En estos casos lo que hacemos nosotros es abrir o permitir los accesos al órgano que va a revisar la determinación jurisdiccional, ya sea la suspensión provisional o la suspensión definitiva, habilitarle estos accesos para que puedan revisar las actuaciones jurisdiccionales, pero eso no impediría que nosotros pudiéramos seguir actuando dentro del propio expediente a partir de las promociones que ahora se integrarán, ¿no? Y si bien pudiera existir ahí tal vez alguna diferencia con lo que establece la ley de amparo, me parece que habría que leer estas disposiciones a partir de esta nueva realidad y la necesidad de que, pues imperiosa me parece, de hacer una transición hacia el expediente electrónico. Ya como dice Juan Pablo, nos quedan ya muy poquito, pero creo que sí podemos terminar como con estos grupos de temas. Diego, yo creo que estos 3 temas tienen relación porque tienen que ver con pues el trabajo interno de los órganos jurisdiccionales. Entonces, tú nos puedes ayudar con la exposición de qué representa el acuerdo en cuanto a las novedades en estos 3 aspectos. Claro, muchas gracias, Denise. Intentaré ser breve en cuestión del tiempo. El tema de las estrategias a implementar dentro de los órganos jurisdiccionales, pues se trata de, por ejemplo, a través, lo platicábamos antes del inicio de la sesión, a través, por ejemplo, del diseño de circulares internas, ver la forma en la que vamos a poder llevar a cabo este nuevo esquema en cuanto a permitir, por ejemplo, o diseñar el teletrabajo, las instrucciones relativas a la preponderancia ahora del expediente electrónico. Y particularmente aquí me parece que se deriva algo muy significativo que tiene que ver con los libros para el registro de expedientes, que habitualmente se llevan, aun cuando ya existía la posibilidad de los libros electrónicos, los libros para el registro de expedientes que tenían validez para efectos de cualquier trámite interno y para temas también de visitas judiciales, eran unos libros físicos, me parece que de 1 metro más o menos de ancho por 70 centímetros de altura, con mucho papel, con mucho cartón, que ahora son, a través de este acuerdo, autorizados en cuanto a su sustitución ya por completo por los libros electrónicos, que como mencionábamos también ya serán parte sustancial para el análisis de las visitas y de los informes circunstanciados. Entonces, bueno, el acuerdo dispone que todos los libros de todos los órganos jurisdiccionales, centros de justicia penal en particular, da muchos lineamientos y anexos, dispone de anexos para ver cómo es que se van a llenar, libros de juzgados de distrito, libros de tribunales colegiados, de tribunales de apelación, serán de forma electrónica por completo. Y bueno, las visitas a órganos jurisdiccionales me parece que también hay una cuestión importante, en tanto que durante la pandemia se instrumentó una forma por parte de visitaduría donde se rendía como un informe especial que pudo ser o fue en algún momento ya definido de manera anual, y se ponía en contacto la persona visitadora con el encargado o la encargada de la visita por parte del órgano jurisdiccional,
para sustanciar la visita en un tiempo determinado, donde le pedía igual ciertos expedientes, ciertos requisitos que se digitalizaban, se subían, se mandaban las listas, y ahora regresa con este acuerdo, regresa la visita física durante, es de forma semestral, y la obligación de los órganos jurisdiccionales de rendir el informe también circunstanciado. Entonces, me parece que incluso quienes tenían ya como agendado dentro del margen de lo que existía en el esquema de trabajo de la pandemia, algún tema de este informe especial, de este tema de las visitas, serán objeto o sufrirán serán reagendados, perdón, con la finalidad de fijar nuevas fechas para que puedan llevarse estas visitas a los órganos jurisdiccionales como se venía haciendo de manera tradicional, aunque ya considerando los libros electrónicos y el expediente electrónico a partir del 7 de noviembre que entra en vigor este acuerdo. Entonces, no sé si con esto quedaría más o menos comentado lo que es necesario. Sí, y yo creo que a propósito de los tiempos que ahorita estabas comentando del 7 de noviembre, el plazo que ya tenemos encima, sería buen momento para pasar en la siguiente lámina. Tenemos el tema de cuáles son los plazos a los que nos estamos enfrentando para la implementación de este acuerdo. Y entonces no sé si alguno de ustedes quisiera ayudarnos, Juan Pablo, con el tema sobre los tiempos de implementación. Bueno, tenemos que entra en vigor este acuerdo a partir del lunes 7 de noviembre, ¿no? Entonces, a partir ya de esta fecha tendríamos que estar ya prácticamente pues materializando cada una de las previsiones están aquí en este acuerdo. Y yo les decía al inicio de esta sesión que naturalmente sobre la marcha tendrán que irse haciendo ajustes a partir ya de la puesta en marcha de esta nueva disposición. Ahí sí hay un régimen transitorio específico que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de los libros electrónicos. Habrá una regulación adicional en el que se establezca previsiones adicionales, ¿no? Hay un alto grado de especificidad sobre los rubros, etcétera, de cómo serán integrados estos libros electrónicos. Hay otro en relación con el tema del esquema de las visitas también, para efectos de esta como auditoría que se lleva al interior de los órganos jurisdiccionales por parte de la Visitaduría General del Consejo de la Judicatura Federal y que permite precisamente la revisión y el cumplimiento de los objetivos trazados para la prestación del servicio de administración de justicia y que, bueno, pues como les decía, sobre la misma marcha tendrán que irse haciendo los ajustes. Aprovecharía tal vez como para señalar los principales aspectos que están regulados en este régimen transitorio y que hablan precisamente, por ejemplo, de obligaciones a cargo de autoridades administrativas del Consejo para llevar a cabo ciertas tareas, pero creo que lo que habría que destacar de manera relevante es primero la reanudación total de las labores a partir del 7. Hablamos de una reanudación de, como lo mencionamos al inicio, quedan derogados los esquemas excepcionales tratándose de la pandemia, se reanuda este nuevo esquema y vamos a encontrar para ciertos casos pues tareas que tienen que llevar a cabo ciertas autoridades administrativas. Por ejemplo, para el tema de las visitas deberá publicarse un calendario dentro de los 10 días hábiles a partir de que entre en vigor. Esto tendrá que ser más o menos como por ahí del 22 de noviembre. Garantizar la integridad del expediente electrónico como parte de nuestras obligaciones a partir del 1 de diciembre. Administraciones de los edificios que tienen que tener los equipos de cómputo. Habrá aquí, por ejemplo, a cargo de la visitaduría justamente estas obligaciones a las que hablábamos. Y, por ejemplo, repito, el tema de la dirección de implementación de archivo, las unidades de transparencia, las secretarías ejecutivas, las tareas que este mismo acuerdo los obliga a realizar para poder terminar de poner en marcha todo este nuevo esquema, ¿no? Muy bien, Juan Pablo. Diego, no sé si tengan oportunidad de que nos quedemos unos minutos más para responder un par de preguntas que creo que pueden ser interesantes y que sobre todo
pues dejan ver como las inquietudes que ya van surgiendo, ¿no? Con este acuerdo. Mariana. Sí, pues tenemos otra pregunta, esta es de Abraham Meléndez y yo creo que va encaminada hacia las promociones que también se pueden presentar en el portal en línea, ¿no? Como todo este camino hacia un nuevo sistema digital incluye las promociones, presentación de la demanda. Entonces, en ese sentido, va la pregunta de Abraham y dice, buen día, en caso de estar autorizado para recibir notificaciones, ¿se puede presentar la demanda o solo con el carácter de representante legal? Entendería que es dentro del el portal en línea del Poder Judicial. Gracias. No sé, bueno, yo pensaría que es necesario tener las facultades de representación. El autorizado, hasta este momento, lo que la ley dispone y por jurisprudencia se ha hecho la interpretación, me parece que el autorizado no tiene las facultades para presentar la demanda, salvo que tenga expresamente reconocidas esas facultades. Entonces, creo yo que un autorizado no estaría en condiciones, y sobre todo si estamos hablando en términos de la autorización del artículo 12 de la ley de amparo, ¿no? Digo, igual hasta este momento es lo que hay. Y en relación perdón, Mariana, sí. Y nada más, justo con este tema, pues bueno, también es interesante, igual nos podrían comentar, sobre quiénes pueden solicitar esta autorización para ingresar al expediente electrónico, ¿no? Si ya está presentada una demanda de amparo, ¿quién puede hacer esta solicitud? Porque pues entendemos que no funciona en los mismos términos tradicionales como se llevaba a cabo con una autorización presentada de forma escrita para la consulta de un expediente escrito. Bueno, me parece que aquí en realidad pues ya las preguntas ya van en función un poquito como a ciertos criterios jurisdiccionales. Por ejemplo, hubo casos en los que durante la pandemia, bajo ciertos casos y excepciones, hubo criterios en los que se dijo, bueno, pues si el autorizado lo presentó debido a estas restricciones, la decisión era esta, ¿no? Yo llegué a leer incluso en algunos criterios que hablaban sobre este punto. Naturalmente, este tipo de conflictos serán ahora los nuevos criterios que tendrán que implementar los órganos jurisdiccionales de acuerdo con las decisiones que tomen al respecto. Lo que decía Diego es, lo que hay hoy es eso, ¿no? O sea, que hay un sistema que está previsto desde la ley de amparo sobre quienes tienen la representación legal para presentar una demanda de amparo, los sistemas precisamente también de autorización, quienes pueden consultar el expediente, quienes están autorizados para actuar dentro del expediente, presentar promociones, interponer recursos, comparecer a audiencias, etcétera. Eso como tal está regulado en la propia ley. Que pudieran generarse criterios contradictorios entre los tribunales precisamente a partir de la interpretación de estas disposiciones en función con el expediente electrónico, pues ya será a partir de la puesta en marcha del criterio de cada una del lado o del juez que se pronuncie en este sentido. Me parece que aquí sí podría ser difícil dar como una regla fija porque también podrían presentarse un gran cúmulo de excepciones, por ejemplo, en casos como los del artículo 22, donde dice la ley cualquier persona podría presentar, por ejemplo, la demanda, pues podríamos encontrar una cierta excepción, pero tal vez respecto de un asunto que no se ubique en esas características, pues también podrían, a partir de ya los criterios de la Corte, regir las disposiciones genéricas sobre la representación y posibilidad de autorizar a ciertas personas para que comparezcan al proceso. Pues ya nada más para cerrar, esta última pregunta que me parece muy interesante de Manuel Flores, habla de cuando se presentan los documentos en línea, puede ser que se presenten documentos apócrifos o con fallas, por ejemplo, el acta constitutiva de una persona moral, ¿no? Que antes sí se presentaba, cuando se prestaba físicamente debía hacer copia certificada por notario, y ahora cuando se hace la digitalización del documento y se presenta en línea, pues el órgano jurisdiccional no tiene a la vista el documento físico, ¿no? Entonces, bueno, un poco va este tema, como este tema que creo que sí va a poder generar ciertas dificultades, y Manuel plantea que qué pasaría si se presentan documentos apócrifos o documentos que a propósito están modificados los archivos para que no se pudieran abrir,
Digo, nada más como un poco tu comentario, Diego, sobre esto, y creo que realmente sí es un problema que se podrá llegar a presentar. Muchas gracias, Denise. Muchas gracias a Manuel por la pregunta también. Em, Me parece que hay una cuestión que tal vez es como que anticipa todo este problema que se podría suscitar, y es la expresión bajo protesta, decir verdad, de que el documento constituye una reproducción fidedigna del original, y que de esta manera está siendo subido o digitalizado al sistema correspondiente, y que esa propia expresión, al menos podría yo considerarlo de esta manera, esa propia expresión eh, haría que la persona que tal vez incurra en esta conducta pueda ser sujeto de las sanciones que están propiamente establecidas en la parte final de la ley de amparo. Eh, pero, pues bueno, creo que esta protesta es lo que dejaría como una especie de protección de saber cuáles serían las consecuencias o no derivado de hacer algo de esta manera, ¿no? Creo que hay también por ahí alguna parte de normativa del acuerdo donde se habla, de acuerdos del Consejo de la Judicatura, donde se habla de la necesidad de hacer esta expresión durante la tramitación de un juicio en línea, de una demanda electrónica, de que los documentos, bajo protesta de decir verdad, son reproducción fidedigna de su original, ¿no? Entonces, creo que tal vez, igual, como lo hemos venido platicando, se irán dando unas soluciones más completas, pero por este momento, incluso si no está esta protesta durante la presentación de una demanda o la exhibición de alguno de estos documentos, el órgano jurisdiccional, la mayoría de las ocasiones, lo que suele hacer es requerirle a la parte para que haga esa protesta y quede como zanjado ese tema. No sé si Juan Pablo quisiera comentar algo. Sí, bueno, yo tal vez complementaría esto bajo la hipótesis en la que, independientemente de que se tenga o no la protesta, que alguien diga, bueno, este documento puede o no ser, puede ser apócrifo, ¿no? Y bueno, la propia ley de amparo regula la posibilidad de tramitar incidentes para objetar de falso un documento en cuanto a su autenticidad, no necesariamente respecto de su contenido, y que aquí podría también establecerse un procedimiento especial, independientemente de que se tuviera esta protesta y que incluso el declarar o afirmar hechos falsos o obtener una ventaja procesal indebida a partir de un documento apócrifo ya representaría, por ejemplo, un delito. Para poder dilucidar en el eventual caso de que se ponga en duda la veracidad o autenticidad de un documento, el órgano jurisdiccional me parece que conservará la posibilidad de requerir este documento y en todo caso que se lleve a cabo una incidencia o un procedimiento especial precisamente para verificar si es o no auténtico y si puede tener cierto valor probatorio para los efectos que se plantea dentro de un determinado expediente. Entendiendo que pueden haber un gran cúmulo de documentos que pudieran eventualmente alterarse, pero esto no impediría que el órgano jurisdiccional, a partir de las propias disposiciones legales, de los incidentes de objeción de documentos que existen en la ley de amparo, se pudieran desahogar y que si fuera necesaria requerir el respaldo documental de ese documento para poder verificar que efectivamente sea auténtico, no sea falso, pues se tramite el expediente respectivo y se hagan los requerimientos específicos, pero ojo, esto es como una excepción, no quiere decir que sea la regla y que en todos los casos precisamente pues debamos hacer este requerimiento porque se perdería la finalidad. Es precisamente la regla general permite que con la sola protesta pues el documento ya tenga cierta validez, y en aquellos casos en los que excepcionalmente se ponga en duda, pues el órgano jurisdiccional podrá tramitar las incidencias respectivas para poder comprobar la veracidad del documento y eventualmente tomar una decisión respecto de su función para el efecto que se haya ofrecido en el procedimiento, ya sea para un tema de personalidad, para acreditar el interés jurídico, para cualquier otro elemento que pueda tener una trascendencia específica a la decisión que se tome en cuanto a la autenticidad o no del documento. Muchas gracias, Juan Pablo. Y pues realmente les queremos dar las gracias a los dos. Es un tema muy vasto y sin duda pues tendremos que ojalá que podamos repetir este mismo programa ya
pues habiendo entrado en vigor el acuerdo y ya habiendo estado en práctica, ¿no? Y seguramente surgirán más preguntas. Diego, pues a manera de cierre, si quieres tú dar como tus últimos comentarios y muchísimas gracias de nuevo. No, gracias a ti, Denise, gracias Mariana, el Yuris, agradecerles por la invitación. Platicaba igual algunas cuestiones ayer con Juan Pablo de todas las bondades y de todo lo que se espera, la ambición de este esquema de trabajo, de lo que se va a implementar. Y bueno, solo compartirles la impresión de que pues a través de los sistemas luego se automatizan las cosas, entonces que lo deseable también, en mi opinión, sería que no esto vaya a ser también un despropósito para robotizar la justicia en el sentido de perder la empatía con las personas justiciables. No es algo que creo que todos quienes somos parte del sistema de justicia deberíamos estar conscientes que debemos estar siempre al lado de la empatía y pues bueno, que este puente que se está tejiendo para instrumentar de mejor forma el acceso a la justicia, pues sea eso y no otra cosa, ¿no? Entonces, pues nuevamente agradecido con todos ustedes, con las personas que estuvieron asistiendo y muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Pues igual, Juan Pablo, a manera de cierre, si tuvieras alguno o algunos comentarios finales sobre este tema que da para mucho, que tengas en consideraciones. Muchas gracias, Mariana. Bueno, nada más terminando de cerrar la idea con lo de la objeción de los documentos, el propio acuerdo establece la posibilidad de pedir el cotejo de los documentos independientemente de la protesta de decir verdad. Así es que, bueno, pues rigen las mismas razones que vi, adicionalmente a lo que ya establece propiamente el acuerdo en relación con el cotejo. Me parece que el acuerdo es muy bueno, creo que abarca con mucha completitud la mayoría de los temas relevantes. Retoma la mayoría de las estrategias que me parece que además muy bien trazadas durante la pandemia ya se ponen en marcha para este nuevo modelo de justicia digital. Entonces creo que es de celebrarse un acuerdo de esta naturaleza porque nos permitirá pues justamente como este primer saque ir ya sobre la marcha desarrollando este nuevo sistema de justicia digital. Creo que el acuerdo podría incluir al menos dos aspectos adicionales que he escuchado principalmente en el foro sobre la inquietud en el tema de los alegatos, por ejemplo, y quedaría incluso para un webinario específico sobre la regulación específica de los alegatos que conocemos normalmente como de oídas, ¿no? Que forman pues quizá parte de la tradición jurídica en México sobre la posibilidad de que las y los justiciables puedan acudir ante el juez independientemente de las diligencias que están reguladas y diseñadas en la ley para plantear alguna cuestión jurídica, independientemente de esas, poder regular el alegato de oída, ¿no? Es decir, que tal vez establezcan reglas que permitan que una de las partes solicite audiencia con el juez y que, sin hacer tampoco un uso excesivo de esta herramienta, permita que escuchando a la contraparte puedan, y un secretario tal vez que dé fe de esa diligencia, pueda escucharlos independientemente de lo que está, previsto en la ley, previo a resolver un asunto, tal vez previo a resolver una suspensión o previo a resolver una admisión de la demanda. Habría tal vez un campo amplio para abordar en ese punto, ¿no? Y otra parte me parece que también tiene que ver con la capacitación, ¿no? Justamente con la posibilidad de a partir quizá de videos temáticos que permitan instruir a los justiciables, a los litigantes, sobre el uso de este nuevo sistema electrónico, de cómo presentar una demanda. Ya hay cursos específicos o videos o mecanismos que permiten conocer cómo vamos a obtener una firma electrónica, a partir de qué cierto tipo de dispositivo, pero ahora pues decir, bueno, yo quiero presentar una demanda y tal vez un instructivo que consten ciertos videos que permitan pues conocer al justiciable paso por paso qué es lo que debe hacer, ¿no? Si queremos justamente buscar esa transformación, me parece que todo debe también pasar por la capacitación. Entonces buscar también incluso tareas específicas para la escuela judicial que permita crear ciertos programas que permitan justamente conocer a mayor detalle cómo va a funcionar este sistema y que incluso alguien que ya tenga, por ejemplo, una demanda
pudiera, al mismo tiempo que estuviera viendo algún manual en video, permitiera conocer cómo va a presentar una demanda de esta naturaleza paso por paso, ¿no? Esto creo que ayudaría mucho a que la transición fuera mucho más eficiente y mucho más rápida, ¿no? Pues muchas gracias, Juan Pablo, de nuevo. Gracias, Diego. Ya nada más antes de cerrar, quiero comentarles, el 15 de noviembre inicia el curso, el taller de redacción de sentencias, un curso muy exitoso que imparte Juan Pablo. Entonces los invitamos a inscribirse, no dejen pasar la oportunidad. Y pues realmente darles las gracias a todos los que nos acompañaron en este webinario. Diego, Juan Pablo, esperemos vernos pronto con este mismo tema y pues ya habiendo caminado, ¿no? Gracias a los dos y que tengan muy buen día. Hasta luego. Gracias, Muchas Mariana. Gracias, Denise. Gracias, Muchas Mariana. gracias. Gracias, IntelliJuris, y gracias a todas, todos quienes nos escucharon y además estuvieron muy pendientes porque no ha bajado el número de participantes. Exacto. Entonces, Claro, y también Gracias. pues, bueno, le estaremos dando seguimiento en nuestros webinarios de qué dicen hoy los tribunales, a ver qué criterios nuevos surgen respecto del expediente electrónico y respecto de todas estas cuestiones. Entonces, pues bueno, que sepan que le estaremos dando puntual seguimiento y que sin duda esperemos que haya parte 2 de este webinario. de acuerdo, encantados. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Hasta luego. Gracias.